Mi voz me llama a donde mis pies pueden fallar, y ahí contemplo y incierto caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, en tu poder es tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, en tu poder es tuyo soy hasta el final. Espíritu me guíe sin fronteras, Señor de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Bien, buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué bien, yo este día de verdad estoy gozosa. Cada domingo tenemos que estar gozosos, cada día con el Señor. Amén. Pero hoy, a más y a más de darle la gloria al Señor, porque a eso venimos, a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, tenemos también ya el gusto y el agrado de podernos ver un poquito más, ¿no? De estar más presencial. Al 50%, sí, pero podemos estar aquí mirándonos y dándonos buenos días, aunque sea con una miradita, aunque sea con una buena sonrisa. Así que para mí es muy grato, de verdad estoy muy, muy contenta. A veces solo pensar que va a haber algunos de mis hermanos que no los vemos, a veces solamente por mensajitos de la iglesia, ¿no? Nos podemos comunicar. Pues entonces sean todos bienvenidos, queridos hermanos. La paz del Señor y la bendición del Señor esté con cada uno de vosotros. Amén. Y allí en casa, pues también los que no habéis podido venir, los que no habéis podido entrar en la lista, pues que sepáis que, bueno, como la otra vez que se hizo, será un proceso, y los que este domingo han venido, pues el próximo domingo vendrán los que hoy no han venido. Así que hay algunos que todavía veo que no han llegado, seguramente están en camino. Así que vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias a Dios por este día, y que los hermanos que faltan de llegar pues apuren esos pasitos para que todos podamos gozar en el Señor. Amén. Amén. Pues nos ponemos de pies y vamos todos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir y gozarnos en tu presencia, Señor. Y hoy estamos más contentos, Señor, porque podemos estar al 50% en tu casa, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor.
porque sabemos que tú estás en todos los sitios, Señor, sabemos que tú estás en todos los lugares, Padre. Pero si hay una casa de reunión, Señor, si tú has puesto esta casa de reunión, es para podernos ver, para poder estar juntos, unidos como hermanos, Señor. Y eso es grato, eso es agradable, Señor. Es una sensación buena, Señor, de poder estar juntos, de poder tener esa comunión con mis hermanos. Gracias, Señor, y esperamos, Señor, realmente y de todo corazón que podamos seguir así por mucho tiempo y que ya después solamente sea el 100%. Así que, Padre, gracias por este día, Señor, que todo lo que hoy aquí se vaya a decir, Señor, y todas las alabanzas sean solo para ti, toda la gloria y la honra a tu nombre, mi Dios amado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por permitirme estar aquí hoy, Señor, y ver, Padre, a mis hermanos aquí en la iglesia, Señor, reunidos, Señor, en un mismo sentir y con un mismo pensamiento, que es el de agradarte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues el Señor sea con cada uno de vosotros y allí en vuestros hogares. Pues esperamos que también se estén gozando, que se gocen igual con nosotros, porque la gloria al Señor se la podemos dar en todos los sitios, aquí y de nuestros hogares. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién sana? Cristo. ¿Quién salva? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Créame que tenía muchísimas ganas de todo esto, pues ya saben. Así que no voy a seguir sin también dar un feliz día a las mamitas de la iglesia. Hoy es el Día de las Madres aquí en Europa, así que feliz día, mis queridas hermanas, aquí en la iglesia y las que están en la casita también, que tengan un maravilloso día. Pero el Día de las Madres se va a celebrar el próximo domingo, en el culto que va a ser para todos ahí al aire libre. Ya iremos dando toda la información, ya vamos a poner todos el anuncio, pero simplemente para que no piensen, ay, van a celebrar ahí. No, el Día de las Madres ya se pasó también por mensaje que se va a celebrar un culto al aire libre. Pero antes de pasar a los anuncios, vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en el Salmo 133. Salmo 133. Me avisan cuando tengan buscado. Amén. Amén. Y me gustaría que podamos, el primer versículo lo vamos a leer todos bien fuerte, que allá nuestras hermanas que están en la casa también lo puedan escuchar. Amén. Amén. 2, 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto de estar juntos es lo más maravilloso, es lo mejor que como hermanos podemos hacer, estar juntos. No solamente juntos, el uno por ahí, el otro por allá, sino en armonía, ¿no? Que con una mirada nos podamos decir, hey, hermana, ¿cómo has estado? No, hermana, qué gusto de verte, ¿no? Hermano, pastor, me encanta poder verlo. O sea, de esa mirada de, aunque no nos podamos abrazar todavía, pero yo creo que los que quieran y puedan, o sea, son libres de hacerlo, ¿no? Pero bueno, el protocolo dentro de la iglesia no lo podemos hacer, pero ya solamente el de mirarnos, el de ver ahí a los hermanos en su, ¿cómo es? Ya se me fue, en el centro ahí de operaciones de ordenadores, es muy, muy grato. Créanme que estoy muy gozosa y pues esperemos que los hermanos que se apuntaron y que vengan prontito para verlos a todos aquí reunidos. Pero esta palabra, desde que pusimos que era al 50% y me dijeron que me tocaba dirigir, me vino a la mente de decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo mejor de estar reunidos como hermanos en armonía, que sabemos que cuando hay esa armonía, cuando hay ese amor de hermanos, si alguno tiene una falta, si alguno comete, yo que sé, un error o lo que sea, como hermanos sabemos que nos podemos perdonar, nos podemos dar ese apoyo, ¿no? De decir, hermano, tranquilo, si tengo que orar por ti, oro por ti.
Si te está pasando algo, cuenta que oramos por ti, ¿no? De estar tener esa unión, de saber que si me está pasando algo, puedo decirlo libremente, que no voy a ser juzgada, no voy a ser criticada, ¿no? Esa es la armonía, es la unión de hermanos que realmente es la que tenemos que tener y la que Dios nos manda, ¿no? A estar juntos, dice, en armonía, que allí vendrá bendición y vida eterna, donde hay esa unión, ese amor, ese perdón de hermanos, el estar juntos, el estar con esa gratitud, ¿no? No es que, ay, es que tengo que ir, no, es que voy a la iglesia a estar con mis hermanos, o sea, realmente tiene que ser un gozo. Yo realmente estoy muy gozosa y le doy gracias al Señor por este día y que, bueno, por muchos más, que pues ahora en adelante sea siempre así. Creo que todos tenemos ese mismo sentir. Y bueno, pues ahora voy a dar paso a ver, yo quiero escuchar a mis hermanas que ahora estoy viendo aquí, que si tienen algo que comunicarnos, algo que participar, alguna bendición, alguna alegría o alguna cosa, pues aquí estamos. Así que doy paso ahora a mis hermanos. ¿Alguien que tenga que decir algo? Hermana Sadie. Esta semana, el viernes pasado, cuando vine de trabajar, me iba a duchar, tenía una mama así inflamada. Yo me puse un bulto y bueno, me asusté un poco, pero bueno, confiando en Dios. Y el lunes mi marido quería que fuéramos a una urgencia o a una clínica privada que tengo un seguro en Girona y le digo, no, vamos a esperar y hay que confiar en Dios. Y nos pusimos a orar y esto. Me fui el lunes al hospital y resulta que el doctor urgente me mandó a hacerme una mamografía. Ya me la han hecho esta semana. Pero como hemos estado orando y confiando en el Señor, la mamografía pues no muestra ninguna cosa mala, ninguna anomalía. No muestra nada, pero y pues se me ha deshecho, solo tengo un poquito, nada. Ha encontrado la mamografía unos pequeños quistes, pero que dice el resultado que no son, bueno, que no dice el resultado por la nueva salud, pero yo al médico me he ido. Pero yo doy la gloria a Dios porque la verdad es que se ha disuelto, la mamografía no muestra ninguna cosa mala y yo digo que el Señor ha puesto su mano. Amén, gloria a Dios, amén, claro que sí, hermana. Y darle gracias porque me ha dado un año más de vida con salud y bueno. Amén, sí es verdad que estuvo de cumpleaños mi hermana Sadie. Felicidades. Ya no me acuerdo si fue el mes pasado, ¿no? Sí, en abril, sí, porque estamos 2 de mayo. Pues bien, esas son las cosas y que nos hace falta escuchar, ¿no? Y una cosa como esta, siempre confiando en el Señor y claro que sí, hermana, esto cuando vaya al doctor le va a decir lo mismo. Pues, ¿alguien más? Bueno, no sé si se escucha lo que dice la hermana, ¿sí? Vale, si no para repetirlo. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera participar en...? ¿Alguien más? Bueno, déjenme decirles que yo estoy feliz y contenta. Hoy también me acompaña mi esposito y mi Melinda, que hace mucho tiempo. Melinda, ¿estás contenta, verdad? De no venir a la iglesia. Hoy ya Clever Armando también, pero obviamente él viene cada domingo. Así que yo feliz. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Pues bien, vamos a seguir ahora sí con los anuncios, con hermano Jonathan, los anuncios. Bien. Escuela de Misiones, buenas noticias para el sábado por la mañana, de 10 a 1. Sábado, tarde, 4ª Conferencia Misionera de Cataluña, de 4 a 8. El encuentro de oración de los martes a las 5 de la tarde y miércoles 6:30 van a seguir siendo por la vía WhatsApp o Google Meet, o sea, por internet. El sábado día 8 de 11 a 1, Escuela de Misiones. Esto me parece que lo tenía que explicar el hermano Fernando, la Escuela de Misiones, ¿sí? Paso. Buenas, sí, el día 8 se va a hacer un update, bueno, un up-to-date, lo han querido llamar, para todos aquellos que han hecho la Escuela de Misiones 1 o la Escuela de Misiones 2,
para, digamos, para pasar una ITV, le llaman ellos, ¿no? Para renovarse en todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos podido ver, pues tenerlo un poquito más fresco, ¿vale? También va a servir para aquellas personas interesadas que se quieran averiguar más del tema y averiguar más cómo funciona la Escuela de Misiones, pues también van a poder estar y van a poder formar parte de este evento, ¿vale? Va a ser por Zoom, el sábado día 8 de 11 a 1, ¿vale? Creo que ya está pasado el enlace incluso de Zoom, ¿no? Vale, pues ya pasaremos el enlace de Zoom a noticias y todo el que quiera participar es bienvenido. Pues bien, ya queda bien explicado lo de la Escuela de Misiones y seguimos, hay más anuncios. Domingo 9, culto de celebraciones para el Día de las Madres. Inicio, 11:30. El lugar va a ser Prados del Hospital. La ubicación ya se va a ir enviando en esta semana a través de los WhatsApp. Si alguien necesita transporte, ya sabéis, 11 de la mañana aquí en la iglesia para poder llevarlo. Si alguien también tiene plazas libres de coche, también avisad y venir a la iglesia para poder llevar a los hermanos que no tengan transporte. Así que el próximo domingo tenemos celebración del Día de las Madres. Amén. Amén. Que hombre, las mujeres, las mamitas hay que celebrar también. Bien, esos son todos los anuncios. Por el lado del anuncio de la iglesia, ya no hay ningún anuncio más, ¿no? Pues bien. Vamos a dar paso a la alabanza. Vamos a regocijarnos con esa alabanza, hermano. No se quede quieto en su silla. Si quiere danzar, dance. Si quiere brincar, brinque, salte para el Señor. Amén. Hola, buenos días hermanos, a los que están aquí y a los que están en sus casas. Vamos a comenzar la alabanza leyendo Éxodo 15:2 y dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y yo lo exaltaré. Amén. Vamos a comenzar alabando y decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que lo queremos alabar y regocijar con nuestro corazón. Desde
sobre todo, Señor. El Rey verdadero, Señor, Rey que tiene una justicia verdadera, Señor, una justicia, Señor, que es sobre todo, Señor, un Rey que tiene un reino de amor, Señor, de paz, Señor, que nos ha amado, Señor, un Dios verdadero, Señor. A ti sea la honra, Señor, a ti la gloria, Señor. Y ven sobre nosotros, Señor, ven en este momento, Espíritu Santo, que seamos recipientes, actos para ti, Espíritu Santo, para que tú nos llenes de ti, nos llenes y háganos en ti, en nosotros tu obra, Padre eterno. A ti la honra, a ti la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos.
Padre. Que se abre el cielo, Padre, que derrame tu Santo Espíritu, Señor. Oh, que tu Espíritu Santo sea bienvenido a este lugar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, por este momento, Señor, esta oportunidad tan maravillosa, Señor, que tenemos hoy de podernos reunir, Señor, juntos en este lugar. Bendito sea, Señor, que tu Espíritu Santo fluya, Señor. Invitamos tu Espíritu Santo que venga a este lugar hoy, Señor, que venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, ayúdalos a llegar a ese momento tan especial, Padre. Ayúdalos, papá, a estar santificados para tu honra y para tu gloria, Padre. Te queremos conocer, Padre. Derrama de tu poder sobre nosotros, Señor. Purifícalos, Señor. Renuévalos, papá.
hacer, Señor, tú lo puedes hacer. Sí, Padre, sabemos que sí, Señor. Te queremos conocer, Padre, cara a cara. Queremos ver tu hermosura, Señor. Queremos ver resplandecer, Padre, tu rostro frente al nuestro, papá. Ayúdanos, Señor, para que podamos llegar hasta el final. Que podamos llegar santificados, Padre. Para que ese día pueda llamarlos tus hijos, Señor. Purifícalos, papá. Santifícalos, Señor. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque nos sacaste del hoyo donde andábamos, Padre. Y hoy los tienes aquí en un tratamiento de purificación. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Padre. Gloria a Dios. No sé ustedes, hermanos, pero yo me he gozado con cada una de las alabanzas en el Señor y no sé, me han tocado preciosas alabanzas. Sabemos que el único que nos puede purificar y lavar de todos nuestros pecados, el único que nos puede tener aptos para su presencia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No quiero pasar esta oportunidad, quería rápidamente, voy a comentarles un pequeño testimonio que tengo y en el mismo sentir de la alabanza que me ha tocado mucho, esta purificación. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, su palabra es viva y verdadera, ¿no? Y cuando llega, sabemos que no vuelve vacía, ¿no? Cuando damos su palabra. Tuve la oportunidad, y este pequeño testimonio rápidamente lo voy a decir, solamente es para dar la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y que nosotros como iglesia nos podamos gozar, ¿no? Gozar, por eso son los testimonios. Hace ya, ahora ya van a ser más de 10 días, la señora, la abuelita que yo estaba cuidando por las mañanas, ¿sabéis? Ella ya falleció. Pero el testimonio es que unos días antes de que ella ingresara, yo tuve la oportunidad de hablar con ella y presentarle al Señor. Esta era la segunda vez. Yo ya lo había hecho una primera vez hace varios meses, me parece que fue el año pasado, antes de diciembre. Y bueno, yo le dejé la palabra, siempre yo le iba cantando, le iba animándola siempre con alabanzas. No siempre entraba con una alabanza, siempre le iba diciendo cosas y presentándole al Señor así de forma, como queremos, a veces decimos, no muy directa, pero directa, o sea, directa en indirecta, ¿no? Y ella era muy alegre, le gustaba que le cantara las alabanzas, ya se gustaba mucho, incluso esa de, tenemos un amigo yo tengo un amigo que siempre le cantaba, así era la que más le gustaba. Y ella la repetía muchas veces, incluso me hacía corito con el Jesús, ¿no? Entonces, como yo sabía que le gustaba, pues siempre estaba en esa línea animándola. Esa semana antes de que ella ingresara en el hospital, habíamos estado hablando justo el martes de oración con las hermanas, de las hermanas que estaban mal, bueno, orando por las personas que estaban enfermas y tal, y yo la puse ahí en oración, porque dije, la veo que estaba bastante malita, ¿no? Y se iba, como se dice, apagando, porque ella tiene un problema en el pulmón, y esto ya era algo crónico de muchos años. Entonces, me acuerdo que estuvimos orando, y aparte también las clases que hemos estado recibiendo de
la célula, para célula. Esto también un poco te queda de que si tienes la oportunidad, ¿no? Y dar la palabra, pues el Señor nos manda eso, ¿no? A dar esa palabra. Bueno, con todas esas cosas, ese día fue el miércoles, ese miércoles yo cogí, comencé a hablar con ella porque la vi bastante así pachuchita, como decimos, pero en su malestar, ella entendía lo que yo le decía, le comencé a hablar de Jesús otra vez, a decirle que el día que Él nos llamara a su presencia, pues Él, allá ya no iba a haber más enfermedades, ni cansancio, ni más dolor, ni más tristeza, y si ella le gustaría estar allí. Entonces ella me dijo, ojalá fuera así, me dice, Dios quiera. Entonces yo le digo, sí, le digo, esto es así, le digo, está en la palabra de Dios. Y comencé a hablarle de los pasos que había que dar para llegar a ese punto, ¿no? Del perdón de los pecados, le comencé a explicar qué eran los pecados, ¿no? Porque hay muchas personas que entienden que si no hacen daño directamente, como decir, o robar o matar o cosas así, nos parece que pues somos buenas personas, ¿no? Y pues son buenas personas, pero somos pecadores todos. Entonces le comenzaba a explicar un poquito, le preguntaba si me entendía, ella me decía que sí, y le dije pues que para este perdón de los pecados pues teníamos que venir a nuestro Señor Jesucristo, hacer una oración y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y dueño y Señor de nuestra vida, confesar nuestros pecados, pedir perdón y todo eso, ¿no? Y pedirle al Señor pues que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Y ella me decía, yo le digo, ¿tú me entiendes lo que yo digo? Sí, me dice, tú quisieras hacerlo, tú te gustaría, sí, me dice, pero no sé cómo. Entonces le digo, pues yo te puedo ayudar y yo te puedo, ¿no? Y en este ya que se fue extendiendo a todo esto, ella sí, me dijo que sí, que quería y hicimos la oración de fe. Entonces yo, pues, cuando ella terminó y hicimos todo, yo la verdad es que me sentí muy gozosa, le dije que había un gozo en el cielo cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón y pide perdón por sus pecados, pues hay fiesta en los cielos. Yo me paré, la abracé, la felicité y ella se puso muy contenta, estaba contenta. Entonces yo le digo, tú puedes pedir de ahora en adelante ese cansancio o esa fatiga o lo que tú quieras pedir por tu familia, por tus hijos, tú puedes hacerlo, le digo. Tú solita ahí en tu camita puedes elevar una oración, puedes decirle al Señor, ¿no? Lo que tú quieras. Bueno, ahí terminó. Yo, sin pensar ni imaginar que el día sábado iba a ingresar al hospital. De hecho, me tocó verla cuando se la llevaban, porque yo no trabajo los sábados, pero yo pasaba por ahí, salíamos a dar una vuelta con Clever y la niña, y vi las ambulancias en el edificio de ella, y ya me supuso que era ella. En ese rato, pues sí, la verdad es que me dio mucha tristeza, pero ya después, cuando ya comencé a saber lo que estaba pasando, se había puesto más mal, sus fuerzas ya no tenía fuerzas. El día lunes y martes estuve con ella, pude estar ahí tranquilizándola, hablándole del Señor, diciéndole que Cristo te ama, ya sabes que Cristo te ama, vas a estar bien, tranquila, tranquilizándola y cantándole. Le estuve cantando alabanza y se tranquilizaba. Yo le doy gracias al Señor. El día martes, al martes siguiente, ella partió, que fue el 20 de abril, justamente. El 20 de abril, fue el martes 20 de abril que ella falleció. Pero cuando me dijeron, bueno, ya sabíamos que en esos días podía fallecer porque ya los médicos no daban ninguna esperanza. Cuando recibí el mensaje, aparte sí que me dio mucha tristeza, pero también sentí una tranquilidad y paz y dije, Señor, gracias porque me diste la oportunidad de hablarle de ti y que ella aceptó, ¿no? Porque en todo momento yo le dije que si ella gustaba de aceptar, o sea, si ella quería que aquí nadie me dices, sí, pero si tú me dices, yo le digo, yo te puedo ayudar, pero es tu decisión. Incluso me acuerdo que le dije, es tu decisión, yo solamente soy un instrumento que Dios utiliza para que llegara a las personas que no lo conocen. Entonces ella me dijo, sí. Entonces para mí esa fue una alegría en el sentir que Dios me había dado esa oportunidad de hablarle y que ella había tenido, o sea, más que nada, ella había tenido esa oportunidad de recibir a Cristo en su corazón y tenía ese deseo de compartirlo porque sabemos que estas cosas pues es para glorificar a nuestro Padre Celestial y para el gozo como hermanos, ¿no? Para gozarnos de que ella en sus últimos momentos, pues en sus días antes, pudo recibir a Cristo, pues, y ya pues lo que pase de ahí para allá, el Señor es con ella, o sea, el Señor sabe lo que ese día ahí pasó y yo solamente
un pequeño instrumento y tenía ese deseo en mi corazón de compartirlo con todos vosotros y que sea para glorificar a nuestro Señor. Amén. Bien, pues gracias por escuchar y ahora vamos a dar pase al video de los niños, los panes y los peces. Y bienvenidos nuestros hermanos Punjabi que han llegado ya hace mucho rato, pero no los había saludado. Bienvenidos hermanos. Bien, adelante. Historias de la Biblia. Jesús alimenta a los 5,000. Este es Jesús. Jesús alimenta a los 5,000. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él enseñó a todos sobre el amor de Dios. Hizo muchos milagros y sanó a muchas personas de sus enfermedades. Una gran multitud lo seguía donde quiera que iba, ya que veían sus señales milagrosas a medida que sanaba a los enfermos. Una multitud se juntó alrededor de Jesús. Eran alrededor de 5,000 hombres y muchas mujeres y niños. Se dirigió a Felipe y le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús estaba probando a Felipe, ya que sabía lo que él iba a hacer. Felipe respondió: aunque trabajáramos por meses, no llegaríamos a tener suficiente dinero para alimentarlos. Luego Andrés dijo: hay un chico aquí con 5 panes y 2 peces, pero ¿de qué sirve eso con esta enorme multitud? Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Después Jesús tomó los panes, dio las gracias a Dios y se lo dio a la gente. Luego hizo lo mismo con los peces, y todos ellos comieron tanto como quisieron. Cuando estuvieron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten las sobras, así nada es desperdiciado. Entonces juntaron las piezas y llenaron 12 canastas con los residuos que dejó la gente, que había comido con apenas 5 panes y 2 peces. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en la provisión del Señor? Amén, ¿no? Amén, un fuerte amén, porque sabemos que cuando no hay o cuando necesitamos algo importante, el Señor siempre va a estar ahí para suplir, ¿no? Para suplir esas necesidades, todo aquello que nos haga falta. Cosas importantes, no comiencen a pedir carros último modelo y coches, que sabemos que esas cosas pues el Señor no va a mirar, a no ser que Él vea que sea sumamente importante para su obra. Amén. Pues bien, ya haber compartido todo esto, ahora nos falta compartir pues la mesa fuerte, como decimos siempre, ¿no? La palabra del Señor a cargo de nuestro pastor José María. Bienvenido. Bueno, hoy sí podemos dar gracias al Señor porque es un día auténticamente especial, ¿eh? Yo siempre empiezo que los domingos es un día especial, ¿no? Pero es que además hoy es verdad, ¿eh? Hoy es verdad. Hemos pasado con tantos días así raros que poder volvernos a ver enmascaretados, ¿eh? Pero ya nos vemos y esto ya es para darle gracias al Señor. Bien. Siéndole agradecido al Señor, pues agradecidos también de que hoy podamos compartir la palabra ahí en vivo y también en diferido, porque hay que pedir disculpas a que no todo el mundo que quisiera puede estar aquí hoy. Las normas son las normas, pero un 50% es mejor esto que nada. Es como aquel calvo que dijo cuando se encontró un peine, ¿no? Algo es algo. Entonces, pues estamos contentos de poder reanudar así un poco
la normalidad dentro de la normalidad. Lo que sí es normal es que estemos pensando en la salvación. Esto es importante y es normal que como creyentes estemos pensando en la salvación, no en la nuestra, sino en la salvación de los que nos rodean, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que la salvación viene por el oír y el oír la palabra de Dios, o sea que viene por fe, ¿no? Y viene por fe. Pero no una fe cualquiera, viene por la fe en Jesús. Y no en el Jesús histórico, sino en el Jesús Hijo de Dios. O sea, se complica la historia, ¿no? O sea, hay que ir a la palabra de Dios para descubrir que la salvación está en Jesús y hay que estar en la palabra de Dios para avivarnos en esta fe y entender que Jesús es el Hijo de Dios. Parece ser que el Señor Jesús esto ya lo sabía que iba a ser complicado. Porque en su entorno, una vez dijo ahí en Juan, bueno, no hace falta que lo busquéis, ¿no? Pero en Juan 14:11 les dice a unos intelectuales de la época, les dice, si no creéis en mí, creed por mis obras. Si os hace difícil creer que yo soy el Hijo de Dios, que Dios es mi Padre, si eso se os hace complicado, creed en mis obras. Y ahora nosotros deberíamos de reflexionar, ¿de qué obras estaba hablando Jesús? Hombre, nosotros estamos un poco en ventaja respecto al auditorio de aquel momento. Nosotros sabemos, pues, que Jesús estuvo enseñando sobre el reino de los cielos, estuvo haciendo milagros, lo cual quiere decir que estuvo bajando el poder de Dios a la tierra, se acompañó de discípulos, fue un maestro de maestros, y lo más importante, sabemos que murió, sabemos que resucitó, sabemos que encomendó a sus discípulos a hacer lo mismo que él había hecho, sabemos que envió al Espíritu Santo para que lo que hicieran sus discípulos fuera efectivo, ¿verdad? Pues si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, examinemos las obras, entremos en la palabra de Dios y veremos que todas estas obras que hizo Jesús en vida, hasta el momento de enviar el Espíritu Santo, provocó toda una corriente de hechos y acontecimientos, ¿no? Que bueno, que la palabra el Señor tuvo a bien tenerlo marcado en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos pues narra todos los hechos acontecidos como fruto del Evangelio, que es la vida y enseñanzas de Jesús. La revelación de Dios para el hombre para salvación. Y ahí en estos hechos pues, aparecen todas las consecuencias que hubo a partir de aplicar la fe en Jesús como Hijo de Dios. La historia empieza con la venida del Espíritu Santo. Había unos hombres que habían conocido a Jesús, que sabían y habían confesado que este Jesús era el Cristo, o sea, el Mesías. Sabían que habían sido encomendados, id y predicad a todas las naciones, y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. O sea, había unas personas que habían tenido un contacto directo para que su fe no fuera solamente una fe como la que hoy tenemos, que es una fe basada en una experiencia íntima y personal, sino que ellos además la tuvieron experimental directamente. Pero los vemos ahí encerraditos en el aposento alto con un miedo tremendo de que si todo aquello iba a ser o no iba a ser. Aún después de haber tenido por boca de su maestro, por boca de su Cristo, habían tenido la promesa de que iban a recibir el Espíritu Santo para que ellos pudieran ser testigos. Y así fue. Vino el Espíritu Santo. ¿Cómo vino? ¿Quién se acuerda de cómo vino el Espíritu Santo? Dice que hubo como una especie de terremoto en el aposento donde estaban, ¿no? Como un viento recio y luego unas especies de lenguas de fuego que se iban poniendo sobre cada uno de los asistentes. Y en el acto fueron llenos del Espíritu Santo y ahí empezó. Esto fue el inicio de los discípulos de Jesús. Y ahí empieza la historia que hoy estamos viviendo. Y vemos que esta historia empezó
con la predicación precisamente del Evangelio. Dice la palabra que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Llamó la atención. ¿Y para qué? Para que él pudiera ir desarrollando todo el mensaje del Evangelio para que el que creyera, el que oyera, pudiera creer. Y el mensaje, yo no sé si fue a un seminario, el apóstol Pedro, pero tuvo el seminario mejor, que fue la enseñanza directa del maestro de los maestros, porque tiene todo un sermón todo muy bien estructurado, ¿no? Empieza poniendo al auditorio en la actitud de la promesa que ellos ya conocían. Antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Empezó así. Tengo la oportunidad de ser salvo. Esto es lo que dijo el profeta y esto es lo que Dios anunció hoy. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Anunció el centro de la predicación. ¿Quién era el centro de la predicación? Este Jesús Nazareno que vosotros conocéis. Voy a hablar de él. No voy a hablar de cualquiera, voy a hablar de él. Y voy a hablarlo de la manera determinada, que es lo importante de él. Que él fue entregado por un determinado consejo y anticipando conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El centro, el protagonista, Jesús, el centro de la acción es Jesús, muerto, resucitado, y para que esto tuviera sentido, contrasta lo que ellos sabían con lo que estaba ocurriendo. Y se refiere luego a que David había dicho: varones hermanos, se nos puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Contrastó David, que era el referente máximo, súper conocido por todo el mundo judío, con el contexto contemporáneo. Dice, viéndole antes como profeta, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Contrastó lo que había dicho la palabra con lo que estaba ocurriendo hoy, en aquel momento. Entonces, el auditorio ya estaba puesto en su situación. Y así, ahora sí que puede evidenciar qué es lo que ocurrió. Dice, y a este Jesús Nazareno, que David ya había hablado de él, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de que esto fue así. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Evidentemente, se refería a la situación de que había allí todos los apóstoles hablando en distintas lenguas y que todo el mundo les entendía, ¿no? Y a partir de aquí aparece la palabra de poder. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ese es el versículo clave, que antes que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta aquí fue la predicación, ¿no? Presentó todo el acontecimiento que hacía un mes y medio, escaso, 50 días, que había ocurrido. Lo metió en todo, digamos, en el cosmos histórico, ¿no? Para que el oyente se diera cuenta que había pasado ahí algo grande, ¿no? Y evidentemente pasó algo grande. Este evangelio predicado provocó que los oyentes, dice la palabra de Dios, se quebrantaron en su corazón, se compungieron de corazón, de tal forma que no sabían qué hacer con aquello que habían recibido. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo esto que nos has dicho? ¿Qué vamos a hacer? El evangelio promovió al arrepentimiento. El apóstol Pedro dice: arrepentidos, bautisteis cada uno y tal, ¿no? Y consecuencia de todo esto, 3.000
convertidos. El Evangelio predicado, tal como se le había encomendado, id y predicad, pues lo hacemos guiados ¿por qué? Por la promesa, recibiré el Espíritu Santo, recibo el Espíritu Santo, me pongo en acción, ¿y qué ocurre? Pues yo sencillamente hago una predicación que por lo visto está súper bien estructurada sin yo saberlo, ¿verdad? Que lleva a cabo un efecto tremendo, no solamente en números, sino en personal, que quebranta corazones y que estos corazones se mueven a arrepentimiento y este mover de arrepentimiento se mueve a aceptar al Señor. Este efecto ocurrió entonces, pero este efecto también puede ocurrir hoy. O sea, no es una cosa que ocurriera en los tiempos antiguos de la primera iglesia primitiva, sino que hoy también puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice esto. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Alguien está cerca de Jerusalén aquí? Estamos un poquito lejos, ¿verdad? Lejos geográficamente, pero por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No tan solo estamos lejos geográficamente, sino que estamos lejos en el tiempo, pero estamos en el contexto de que Dios llamare. ¿Te llamó el Señor? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque difícilmente, si no hubieses recibido el llamado del Señor, estaríamos aquí hoy con la disposición de darle honra y gloria a Él, ¿verdad? Por lo tanto, si estamos siendo llamados por el Señor, quiere decir que todo esto que ocurrió en este día, que tardaremos poco también nosotros en celebrar el Pentecostés, ¿no? Pues esto puede ocurrir hoy. Bien, se inició así. El fruto del Evangelio inicialmente empezó así. Con todo el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles predicando la palabra de Dios y una palabra de Dios con poder para que produjera arrepentimiento y conversión. ¿Y luego qué? Pues luego vemos que este arrepentimiento de las personas provocaron cambios de conducta. No solamente dijeron, sí, acepto al Señor, sino que detrás hubo cambios de conducta. Cambios de conducta en su quehacer religioso. Vemos ahí que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Habían cambiado las costumbres. Ellos iban al templo, esperaban al templo, hacían el lavatorio, etcétera. Si tenían que presentar algún sacrificio por algún pecado, lo presentaban y tal. Que vemos aquí que su mover religioso cambió. Iban a escuchar a los apóstoles para que acrecentara así su fe. Hemos dicho que la palabra es la que trae, escuchar la palabra es lo que trae la fe. Por lo tanto, ellos hacían esto, ¿no? Tenían una comunión unos con otros, no iban al templo en plan individual a satisfacer sus necesidades espirituales con el sacrificio de la paloma o del grano, etcétera, ¿no? Y también cambiaron sus costumbres sociales. Fijaros que nos dice que estaban todos juntos, que tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes las repartían según la necesidad que hubiese. Cambió ahí totalmente la costumbre entre los ciudadanos. Los ciudadanos no creo que en la época dijeran a todos sus vecinos, toma lo de mi casa porque es tuyo. Pero llegó un momento de que sí. Si el otro estaba confesando a Jesús, si el otro estaba viviendo según su fe en Jesús, y el otro también, no tenían ningún reparo en compartir los bienes. Había cambiado el esquema del dibujo, tanto religioso como cultural. El Evangelio de la vida de los primeros cristianos produjo cambio en el entorno social. No solamente ellos cambiaron sus hábitos religiosos y sociales, sino que también impactaron en el entorno. Dice ahí que sobrevino gran temor a toda persona. Las personas, cuando veían cómo se comportaban los nuevos creyentes, tenían temor. En otra parte dice que tenían favor con todo el pueblo.
O sea que este comportar, este cambio de actitud de los primeros creyentes provocó un impacto en su entorno social, ¿no? Para traer temor de Dios. La pregunta es, ¿podemos trasladar esta situación de que la fe ha cambiado nuestros hábitos sociales y religiosos y que nuestros cambios han producido un impacto en nuestro entorno? Pregunto, tanto si es que sí como si es que no, estaréis de acuerdo en que la sociedad actual necesita que alguien le impacte. Esto estaremos de acuerdo. Quizás tú no estás suficientemente contento de la manera como el Evangelio ha impactado en tu vida y aún ves cosas que te gustaría que estuvieran sujetas al Señor y aún no lo están, etc. Pero aquí lo interesante es ver que este cambio de fe produce impacto en nuestro entorno. A lo mejor nosotros ni nos damos cuenta, pero produce impacto. Y ahí vemos que el Evangelio produjo impacto. Y el mover de los discípulos, que ahora ya no son discípulos de Jesús, en el sentido práctico, en el sentido espiritual, siguen siendo discípulos de Jesús porque lo que reciben es de Jesús. Pero a la hora de dinamizar esta fe, ya son discípulos de los apóstoles. Pues estos discípulos, este mover va más allá. No se queda estático en el lugar donde se mueve, sino va más allá. Hechos 6:7 dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fijaros que ya no solamente el impacto era en un entorno próximo, sino que aquello iba de más en más. No solamente se sumaba, sino que se multiplicaba. Y fijaros qué cosa, no impactaba solamente al incrédulo, sino que impactaba al religioso fanático. Dice ahí que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Era un avance no lineal, sino explosivo. Así. Y todo lo pillaba por el medio, el Evangelio hacía su efecto. De sacerdotes habían 7.000. Se cuenta, 7.000. No es raro que entre los 7.000 hubiesen gente honesta, que cuando escuchaban el Evangelio se identificaran perfectamente. Porque Moisés, David, todos los grandes hombres de la Biblia que estaban en la Torá, son los que Jesús estaba utilizando también para llevar su mensaje de parte del Padre. Entonces, muchos de estos sacerdotes identificaban a Jesús como el Mesías que tan esperado era, aquel que el judío era sincero. Por entonces aparece Pablo. Y Pablo dice que sabemos que era un perseguidor de los primeros creyentes, ¿no? Porque de la misma manera que tenía un efecto positivo para algunos, también tenía un efecto negativo para otros. En los del efecto negativo tenemos ahí el apóstol Pablo. Inicialmente negativo, pero sabemos la historia del apóstol Pablo, que llega un momento que el Señor le toca y lo único que se le antoja decirle, ¿quién eres? Pues heme aquí. Resultado final. Aquí estoy, ¿no? Y Pablo empieza ya a entrar en el contexto del fruto del Evangelio, ¿no? Y en ese fruto del Evangelio vemos que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas. Estamos en Hechos 9:31. Andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias, ya no estamos hablando de un grupo de cristianos, sino que ya estamos hablando de la iglesia. Ya era un colectivo. Dentro del contexto social ya era un colectivo, ya era la iglesia. Y era la iglesia que estaba en paz. O sea, se habían ya aposentado y estaban, digamos, bien asentadas en fe y en propósito. Y entonces todo el discipulado que el Señor nos dice ahí, haced discípulos, pues iba corriendo, ¿no? Y ya estaba ya abarcando todas las regiones de Palestina.
Judea, Galilea, Samaria. Si algunos saben, Judea y Galilea, pues aún se entiende que el Evangelio pudiera correr, porque más o menos estaban en el contexto judío. Pero ¿y Samaria? ¿Y Samaria? Samaria sabemos que no. Sabemos que era la región que estaba enfrentada con la nación judía por el pasado, etcétera, pero resulta que el Evangelio, a pesar de, fue capaz de saltar la frontera de las enemistades entre judíos y samaritanos. Y vemos ahí como que la iglesia estaba en paz, tanto en Judea como en Galilea. En Judea, lugar donde mataron a Jesús; en Galilea, donde Jesús desarrolló básicamente su ministerio; y en Samaria, que no estaba de acuerdo con la cultura judía. Por lo tanto, el Evangelio entró de pleno, dando fruto de salvación en estos lugares. La palabra de Dios era tan potente en aquellos momentos que estaba enfrentada a las autoridades y a los gobernantes. Los gobernantes no podían con ella. Tenemos la historia de Herodes. Sabemos que Herodes era un gobernante déspota, ¿no? Dictador, vaya, en fin. Y dice la palabra aquí en Hechos 12, 21 y 22, dice que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, les metió caña. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuando no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. O sea, aquí Herodes declaró públicamente ir contra el Señor. Y el pueblo reaccionó. El pueblo reaccionó, lo cual quiere decir que ya estaba lleno de evangelio, lleno del reino de Dios, ¿no? Y dice, voz de Dios y no de hombre. Ya estaban, el pueblo ya discernía claramente lo que era voz de Dios y lo que era voz de hombre. Y vemos luego en el versículo 24 que dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Los gobernantes podían poner todos los frenos, todos los obstáculos que querían, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Iba creciendo quiere decir en potencial, y multiplicaba en número. Si esto era lo habitual, que la palabra de Dios creciera, que la palabra de Dios se multiplicara, que los creyentes se multiplicasen, si estamos hablando en el contexto de Palestina, pues quiere decir que Palestina se estaba llenando cada vez más de creyentes. Cada vez más habían cristianos. Es más o menos en esta época cuando en Alejandría se les suele llamar cristianos, por ser, cristianitos, ¿no? Por ser como Cristo, ¿no? Por ser semejantes a Cristo. Esta multiplicación no podía pararse, ya estaba en marcha. O sea, es como las tablas de multiplicar. Cuando empiezas en la tabla del 1, tienes que ir a la tabla del 9, ¿no? Pero luego, por poco que sepas, usas la calculadora para ir a la tabla del 10, del 11, del 12 y para adelante. O sea, ya no para, la multiplicación no se para, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Pues estando los discípulos, los apóstoles, digamos, los que estaban tirando del carro del momento, ¿verdad? Dice que estaban ministrando estos al Señor y ayunando. El Espíritu Santo les dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban como ministrando al Señor, algo habitual en el momento. Encontrarse la comunidad, encontrarse los primeros creyentes y ministrar al Señor, o sea, dedicarse a darle honra al Señor, hablar bien del Señor, darle gloria al Señor, cantarle salmos al Señor, era lo normal, lo habitual. También, por lo visto, era normal y habitual estar en ayuno. ¿Por qué digo que es normal y habitual? Porque hemos visto que había un entorno, a pesar de que la Iglesia, movida por todo el poder del Espíritu Santo, iba aumentando, iba multiplicándose, sí había oposición. Tenemos como el apóstol Pedro y Juan habían sido encarcelados, ¿verdad? Y se tienen que ser liberados, etc. Hay una serie de situaciones en que vemos que se les había amenazado de que callaran y tienen que decir nosotros
obedeceremos a Dios antes que a los hombres. O sea, había toda una situación también en el entorno, pues negativa, de presión, ¿no? Y de oposición. Y entonces, por costumbre, daban gloria a Dios y se dedicaban a ayunar para que esta gloria de Dios se manifestara. ¿Y qué ocurre? Pues que se manifiesta. Se manifiesta, el Espíritu Santo se mueve. Y se mueve llamando a 2 de los discípulos. ¿Para qué? Dice, para la obra que los he llamado. Pablo sabía muy bien a qué obra Dios le había llamado. Pero también sabía que Pablo solo no lo podía hacer. Entonces Pablo se había, digamos, acercado, había intimidado, había hecho pacto con Bernabé, que en definitiva fue el que le facilitó la entrada al grupo de los apóstoles cuando él se convirtió. Por lo tanto, el Señor dijo esto, ¿no? Apartarme, Pablo y a Bernabé, para la obra que yo les he llamado. No es de extrañar que si nosotros estamos un poco en esta actitud de ministrar al Señor, de estar ayunando, yo digo que hay muchas maneras de ayunar, ¿no? Pero una manera de ayunar es darle el tiempo prioritario al Señor ante cualquier otra cosa, ¿eh? Lo podemos hacer sencillamente en ocupar tiempo para el Señor. Esto sería un ayuno, ¿no? Porque en definitiva ayuno es apartarse para mejorar la relación con el Señor usando algo que tenemos nosotros de habitual. Si nosotros de habitual tenemos 4 horas de televisión, pues en vez de usar 4 horas de televisión, usamos 4 horas de ministración al Señor, viene a ser un ayuno. Si estamos acostumbrados a hacer 3 comidas al día y solamente hacemos una, sería que estamos ayunando de comida, ¿verdad? Por lo tanto, el ayuno es ser consciente que apartas algo de tu cotidianidad para ponerlo al servicio de la intimidad con el Señor. No en el plan de decirle, Señor, que yo estoy renunciando a 4 horas de televisión para que tú me escuches. Esto no sería ayuno. El efecto es el mismo. El efecto es el mismo. Yo dejo 4 horas de televisión y me pongo a orar al Señor. Pero la actitud no es la misma. ¿Vale? Entonces lo que sí vale es esta actitud de decir, yo renuncio a esto, ¿para qué? Para mejorar mi intimidad con el Señor. Y mejorando esa intimidad con el Señor, es más fácil que mis oídos entiendan la voz del Espíritu Santo y escuchar y decir, mira, te separo para esto o para aquello. Cuando decimos, tú a la iglesia, ¿qué don tienes? Y dices, pues yo creo que no tengo ninguno. A mí parece ser que el Señor no me quiere usar en nada. Bueno, quizás tienes los oídos quizás un poco tapados, o quizás te falta tiempo de intimidad con el Señor para escuchar su voz. Porque la palabra de Dios dice que cada uno tiene como mínimo un don. Por lo tanto, tiene un llamado para algo. Aquí específicamente vemos que aún no sabemos para qué obra fue llamado. Lo vemos más adelante cuando dice en el versículo 3, dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo cual quiere decir que tuvieron claro a qué obra les habían llamado. ¿Cuándo? Dice, entonces, después de escuchar la voz del Espíritu Santo, como no tenían muy clara la voz del Espíritu Santo, la tenían clara a medias, siguieron con la actitud de ayunar y orar y se dieron cuenta de qué tipo de obra era. Entonces, como sabían que les tenían que mandar para un viaje, les impusieron las manos para que la unción del Señor estuviera en ellos, en aquella obra. La unción es un reclamo al Espíritu Santo para que caiga sobre aquella persona, para que aquella persona sea más capaz para desarrollar aquel cometido que se le ha dado. O sea, no es darle el Espíritu Santo porque ya lo tiene, sino es pedirle al Señor que le unja o que lo utilice o que le capacite para aquel cometido. Como tenían que ir de viaje y tenían que ir a predicar el Evangelio, por lo tanto les impusieron las manos y les despidieron. Lo cual, despedir, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir despedir? Saltar de alegría. ¿Cuántos hemos ido a despedir a alguien en el autobús o en el tren y los despedimos así gozosos o con resignación de que se vayan
con un dolor dentro, pero permitiendo que se vayan, porque sabemos que tienen que irse por esta razón o por la otra. Ahí despidieron a Pablo y Bernabé con resentimiento dentro, porque se tenían que ir, pero también gozosos, porque iban ahí, y dice, y entonces, otro entonces, primero entonces, escuchar la voz del Espíritu Santo, segundo entonces, tener clara la voz del Espíritu Santo, y luego aparece el tercero entonces, que es el de la obediencia. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, allí navegaron a Chipre, etc. Entonces, ¿cuántos entonces hemos recibido nosotros en nuestra vida de creyente? ¿Cuántos entonces? Si hemos recibido algún que entonces quiere decir que hemos entrado con la buena situación de estar ministrando al Señor y estar esperando en Él, ¿no? Y entonces el Señor respondió, y a aquella respuesta, a través de aquella respuesta, entonces nos hemos puesto a actuar, ¿verdad? Por lo tanto, la fe, el Evangelio que está en nosotros, nos lleva a hechos concretos, siempre siguiendo como una especie de protocolo. Primero, intimidad con el Señor. Segundo, relación del Señor contigo. Y tercero, obediencia a esta relación que ha habido, a este trato que ha habido personal. Y finalmente ya, el libro de los Hechos, como todo libro, tiene su fin. Y es curioso. ¿Queréis ir al versículo último del libro de los Hechos, el que lo tenga, y me lo lee en voz alta? El 31. Si podéis poner el 31. Ahí. El libro de los Hechos termina diciendo, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin ningún impedimento. ¿Cómo empezó el libro de los Hechos? ¿Quién se acuerda? Hace 2 minutos, bueno, 2 minutos no, 20 minutos o 30, que se dijo que el libro de los Hechos, así como hechos de efecto, de consecuencia, empezó a través de una predicación, ¿vale? De una predicación que vino del mover del Espíritu Santo. Aquí vemos que Pablo está predicando en Roma, también curioso, primera predicación en Jerusalén, capital del mundo espiritual judío, Roma, capital social y espiritual del Imperio Romano, 2 capitales, uno para empezar y otra para terminar, uno para múltiples naciones, y en Roma Pablo dirigiéndose a los principales de las sinagogas que había en Roma, hablándoles, y los convocó por iniciativa suya, no ya aquello por culpa de una fiesta que se estaban encontrando una multitud, sino aquí hay una intencionalidad de predicar. Pablo tiene una intencionalidad, ¿y a quién va? A los que puedan producirle pues freno a todo lo que él tiene que hacer, y los convoca. Curioso, los convocantes le dicen que estaban esperando esta invitación porque tenían interés en saber lo que él tenía que decirles. Y Pablo, evidentemente, ¿qué es lo que hace? Pues pacta día, hora y lugar y empieza a hablarles del circo romano, del gladiador de turno, directamente a hablarles del Evangelio del Señor. Y dice la Escritura que mientras estaba hablando, algunos oían y comprendían, mas otros dudaban. Definitiva, que después del discurso todo el mundo se fue para casa, sin ningún resultado. Solamente unos en contra y otros en duda. Y se fueron para casa. ¿Pero qué hace Pablo? Dice la Escritura que Pablo, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo
abiertamente y sin impedimento. O sea, que de alguna manera nos deja ahí un principio. No funcionó el primer intento, pues me quedo. ¿No queréis caldo? 2 tazas. ¿No queréis escuchar una vez el Evangelio? Pues durante 2 años escucharéis el Evangelio. ¿Y cómo lo hace? Estrategia para nosotros. Lo hace en un foro abierto, en una biblioteca de la época, en una plaza de la época. No. Alquila una casa y lo hace en su casa, desde la intimidad de su casa. Esto quizás nos puede llegar a entrar en mente que el principio que nos deja el libro de los Hechos, fruto de la fe de los primeros creyentes. Este libro está lleno de frutos de los primeros creyentes y nos pasa la antorcha a los siguientes creyentes de la historia, que somos nosotros. ¿Y cómo nos pasa la antorcha? Pues permanecer predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Dice, abiertamente y sin impedimento. Abiertamente quiere decir sin tapujos, ¿no? Sin disimulos. A veces nosotros empezamos hablando del Señor Jesucristo y diciendo que yo soy evangélico, ¿sabes? Y esperando que Él te pregunte, ¿y esto evangélico qué es? Entonces, menos mal, gracias Señor. Y entonces explicarle que ser evangélico pues es no creer en el Papa de Roma, no creer en la Virgen, ¿no? Y juntarnos los domingos, cantar cancioncitas y tal, y hablamos de nuestro hacer en vez de hablar de nuestra fe. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como si tuviéramos complejo de ser creyentes, complejo de ser diferentes, ¿no? Y aquí nos dice que abiertamente y sin impedimento. ¿Qué quiere decir sin impedimento? Pues que a pesar del impedimento, tú haces lo que tienes que hacer. En otras palabras, podrían decir perseverando. Perseverando. ¿Y desde dónde? Pues desde una casa, desde un hogar, desde un lugar cercano, donde haya una relación íntima de tú, fácil, que pueda ser espontánea, pueda ser de ahí viene, ¿no? La visión que estamos teniendo, a ver si el Señor nos acompaña en ello, que es poder entrar en esta visión celular, o sea, de grupos caseros, ¿no? Para iniciar que el Evangelio impacte, como hemos visto, para iniciar que impacte, para poder hacer que se complemente, se expanda y se multiplique. Esta es la idea, ¿no? ¿Y cómo? Pues predicando el Evangelio y el reino de Dios. Desde ahí. Si funcionó hace 2000 años y vemos que la palabra de Dios nunca es mentirosa, siempre es fiel y nos dice esto porque está hablando de lo bueno y de lo malo. Fijaros que cuando aparece Pablo, así en empuje, la comunidad cristiana inicialmente acababa de pasar su primera crisis. Hubo una revolución de viudas. En la comunidad, las viudas griegas se revolucionaron contra las viudas judías, ¿no? Porque unas eran más queridas que las otras. Unas tenían una atención prioritaria a las otras. Y entonces se quejaron y había mal rollo entre la comunidad. Y hubo suficientemente madurez como para encauzar un conflicto que ocurrió, pues mira, unos señores con autoridad de parte de Dios, llenos del Espíritu Santo, para organizar el tema de las viudas. Otros con el llamado del Señor y el encomendamiento del Señor para dedicarse a la predicación de la palabra. A unos los llamaremos diáconos y a otros los llamaremos apóstoles. Lo cual quiere decir que pegas las hubo, pero victorias también. Hubo gente que se entregó fielmente al Evangelio y gente que hizo trampas en el Evangelio. ¿Recordáis del mago? De Ananías. Gente, ¿no? Y esto va a ser la historia, va a ser así, porque el libro de los Hechos no quiere mentir, quiere ser realista. Pero a pesar de estos impedimentos, vemos como el Evangelio fue creciendo, fue consolidándose, se multiplicó, se expandió
Y hoy en día podemos decir que estamos aquí gracias a que no me sale. Bueno, esta cuerda que se inició con el Evangelio de causa-efecto, pues nos llevó al día de hoy, ¿verdad? Y el día de hoy, yo diría que es un poco como aquel entonces. El Evangelio estaba en medio de los judíos. Y nosotros aquí en España el Evangelio está en medio de los católicos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántas cosas compartimos nosotros con los creyentes católicos? Un montón. Un montón. ¿Qué nos diferencia en base del creyente católico al creyente evangélico? Pues que nosotros la autoridad la tiene la palabra de Dios, no la tiene un hombre. Esto ya de entrada. Por lo tanto, todo lo que está ahí dentro es útil para mi vida de fe. Y no me salgo un ápice. Entonces, si yo no me salgo un ápice cuando la palabra de Dios dice que el que confiese que Jesús es Señor y Salvador será salvo, ¿cuándo me hago salvo? ¿Cuando me bautizan o cuando creo? Si la palabra de Dios es mi orientación, pues es esto. Lo cual digo todo esto, ¿por qué? Porque no estamos en un contexto demasiado distinto de aquel entonces. Lo podemos contextualizar perfectamente. Fijaros bien, el apóstol Pablo, su ministerio era a los gentiles, o sea, a los que no eran cristianos. ¿Vale? Y cuando hacía sus viajes, lo primero que hacía era buscar una sinagoga. ¿Y qué era una sinagoga? Lugar donde se reunían los judíos. ¿Y qué hacía Pablo en una sinagoga judía cuando él tenía que predicar el Evangelio de Cristo? Pues precisamente usando la base común para avanzar hacia la verdad de Dios. Amén. O sea que el libro de los Hechos está puesto para que nos demos cuenta que los hechos sirven para creer. Jesús dijo, si no es por lo que yo os digo, creed por lo que yo hago. Y fijaros si el Evangelio ha hecho cosas que ha llegado hasta el siglo XXI, superando cantidad de historias raras, cantidad de falsedades hasta con la propia palabra, y ha llegado hasta hoy. Por lo tanto, el mensaje está ahí. Tenemos un Evangelio que trae salvación. Lo único que hace falta es discípulos que obedezcan al llamado. Amén. Pues este es el reto. Discípulos que obedezcan al llamado y que con la palabra de Dios en la mano estén trayendo este impacto al entorno en el que nos movemos. Que el Señor nos ayude, ¿vale? Y que podamos ver cómo Lot va avanzando en el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Pues ahí está, queridos hermanos, la palabra. Así que tenemos que ponernos en la brecha a ese llamado. La palabra de Dios se tiene que seguir extendiendo. Y pues somos nosotros los llamados, sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, pues bien, dando gracias al Señor por este hermoso día, ¿no? Y que hemos podido gozarnos, hemos podido vernos y, como dije antes, al principio, con esa mirada, saludar a nuestros hermanos con mucho cariño, gozosos de podernos haber reunido y que de aquí en adelante pues siga de largo esto, ¿no? También quiero recordarles, el próximo domingo, recordarles el culto Día de la Madre se va a celebrar en el Prado del hospital. Se va a hacer de esta manera, mucha atención, porque todos los años se ha celebrado el primer domingo del Día de la Madre, ¿no? Y esto ya lo sabemos. Se va a celebrar el segundo domingo para que todos podamos ir, todas podamos ir, tanto madres con nuestros hijos, esposos, si queremos llevar una amiga invitada, pues llévela, porque allí cabrá mucha gente, ¿no? Y que no se hizo
este domingo para no tener que elegir entre esta mamá o esta mamá viene, quién viene, esta o la, no, que podamos estar todos reunidos. Así que os animo a toda la iglesia, madres, hijos, sobrinos y todos los nietos, que vayamos el próximo domingo al culto y en el Prado del Hospital estamos todos invitados y bueno, a gozarnos con el Señor y poder dar también pues esa ¿cómo se dice? No quiero decir la palabra enaltecer ni nada, pero bueno, ese amor también a la mamita, ¿no? Esa felicitación y bueno, el trabajo de la mujer en la iglesia también sabemos que es muy importante. Así que pues os animo y que el próximo domingo a vernos todos. Ya saben, 11:30 el culto en el Prado del Hospital y el que no tenga coche, venid aquí para poder llevaros. Y el que tenga plazas de coche para llevar, pues también nos reunimos aquí para poder llevar y trasladar a los hermanos. Así que, pues bien, sin más, os quedamos despedidos, pero vamos a orar, vamos a despedirnos en una oración, recordándoles también ofrendas y los diezmos en el alfolí. Ya saben, queridos hermanos, la obra del Señor tiene que avanzar y crecer, y los diezmos y las ofrendas es para eso, para invertirlo en la obra del Señor. Así que vamos a orar por las ofrendas y para quedar despedidos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu amor y por tanta misericordia para con tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido reunirnos en este 50%, Señor. Como dijo el pastor, mejor esto que nada. Así que estamos muy agradecidos, Señor. Sabemos que tú estás en medio de todo, que estás en medio de esta situación y que te agradecemos infinitamente, Señor, el poder estar y poder compartir aquí con mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque nos enseña, Señor, cada día más y tenemos que alimentarnos de ella, Señor, para poder compartirla, para poder llevarla a quien no la conoce, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios amado. También queremos darte gracias por las ofrendas y los diezmos, Señor, que seas tú multiplicando, que seas tú poniendo ese puesto de trabajo donde no hay la provisión, Señor. Sabemos, Padre, que confiando en ti plenamente, Señor, viniendo a ti confiadamente en esa fe inquebrantable, Señor, con tus diezmos, con las ofrendas, Señor, para tu obra, mi Dios amado, tú vas a multiplicarlo a 100 por 1. Así que, Señor, bendice, Señor, esos corazones alegres, esos corazones dadivosos, Padre, que puedan ofrendar, Señor, en amor y con mucho amor y con mucha alegría, mi Dios amado, que es para tu obra, para que tu obra pueda seguirse expandiendo. Así que gracias, Señor, por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por nuestros hermanos que nos han escuchado y visto este culto, Señor, de sus hogares. También, Señor, te pido que los bendigas, los guardes. Próximo domingo nos podamos ver y reunir todos, Señor, y estar pues alegres, contentos, sin olvidarnos del martes, día de oración a través de internet. Miércoles también, Señor, oración, Padre. Así que gracias por todo lo que tienes para nosotros. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quedamos cordialmente despedidos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Ya. Sí, recordarles que los que vayan a ir ofrendando o diezmando, que lo hagamos, pues ya sabemos, ¿no? El protocolo de forma ordenada, en línea, y no nos podemos también quedar haciendo grupos aquí en la iglesia, ¿no? Así que nos vamos a ir saliendo y despidiéndonos y bueno.